Pueden sentarse, el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Dios ha sido bueno contigo, pregunto. ¿Dios ha sido bueno contigo? Tan poquita gente ha sido bueno Dios. Vamos a ver, pregunto de nuevo. ¿Dios ha sido bueno contigo? Amén. Dios ha sido bueno con nosotros, por supuesto que sí. Él nos ha dado su salvación, en primer lugar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da su provisión diaria, física, material, espiritual. Nos cuida, dice la palabra, como a la niña de sus ojos. Deuteronomio 32:10 dice: lo halló en tierra desértica, en medio de la soledad rugiente del desierto. Lo rodeó, lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Así nos ama y así nos guarda el Señor. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces vamos a comenzar una nueva serie hoy que he titulado, la ha titulado la escuela Trinitas Academy, Dios es tan bueno. Tengo la costumbre de cada septiembre, cuando comenzamos el año escolar y la escuela utiliza un versículo como lema para el año, entonces llamar la serie en este mes de septiembre de esa manera. Así que para nosotros en la escuela este año es Dios es tan bueno. Y así he titulado esta serie, Dios es tan bueno. Así que hoy quiero estar en el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, vamos a ver Isaías, Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones. Después de Jeremías está el libro de Lamentaciones. Entonces, lo que lo vayan encontrando a partir del versículo 22, vamos a estar de pie para juntos leer la palabra del Señor. Lamentaciones 3, a partir del verso 22. We're going to be in Lamentations, verse 3. Chapter 3, verse 22. Lamentaciones 3:22 dice así. Voy a leer en la versión de la Reina Valera actualizada del 2015. Por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, ha dicho mi alma, por eso en Él esperaré. Bueno, 25, es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Gracias porque sé que en el corazón de muchos de mis hermanos en esta mañana hay gozo. Hay gozo porque tú, Señor, eres bueno. Y porque tu misericordia, tus bondades, tu amor, tu provisión es para siempre. En esta mañana, Padre, quiero compartir acerca de ello. Dios es tan bueno. Y te pido, Padre amado, que así como esta predicación ha hablado a mi vida durante el tiempo de la preparación, hable también al corazón de mis hermanos. Pero que no solamente se quede en el corazón y en la mente, sino que seamos actores de esa palabra. Como bien lo dice Santiago, que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Gracias por el privilegio que me das de ser el predicador
en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gracias por acompañarme en la lectura. El libro de Lamentaciones. No se nombra en el libro en sí quién es el autor de ese libro. Pero hay evidencias, tanto evidencias internas y externas e históricas, que confirman que el libro fue escrito por Jeremías. ¿Cuál es el tema de este libro de Lamentaciones? El tema es el juicio de Dios en respuesta al pecado de Judá. Ese es el tema principal del libro, pero también encontramos en ese libro hablar de la esperanza, de a pesar de el juicio de Dios, hay esperanza en la compasión que Dios tiene para con su pueblo. Y hay también muestra de la gran fidelidad y de la bondad de Dios hacia el pueblo de Judá y por supuesto, y es lo que quiero compartir hoy en esta mañana, hacia nosotros. La Biblia es tan importante que este libro de Lamentaciones, que fue escrito años atrás, quizás 3.000, 4.000 años atrás, todavía hoy tiene vigencia, porque la Biblia, como ella misma lo dice, es viva y es eficaz. De manera que voy a estar hablando ahí. Ese es el punto que quiero compartir en el día de hoy. Dios es tan bueno. La pregunta que voy a tratar de responder es: ¿cómo se muestra la bondad de Dios? ¿Cómo se muestra en este pasaje que Dios es tan bueno? Bueno, lo primero que encontramos aquí es que su misericordia es eterna. Eso es lo primero que vemos nosotros acá. Su misericordia es eterna. Por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hazte esta pregunta. Esta pregunta me la hacía yo también cuando estaba preparando esto. De acuerdo con mi comportamiento, de acuerdo con tu comportamiento, ¿cómo nos debiera tratar Dios? Porque aquí dice que no hemos sido consumidos, es decir, no hemos sido arrasados por Dios. ¿Cómo nos comportamos nosotros delante del Señor? ¿Cómo es cuando Él nos ha dado una tarea que hacer y nosotros no la hacemos? Él nos ha dicho que tenemos que ser obedientes a su palabra y no lo somos. Entonces, ¿cómo debería Dios tratarte a ti y a mí? Bueno, la palabra dice que nosotros debíamos ser consumidos, pero Él no lo hace como lo merecemos por su misericordia, porque Dios es misericordia. El chat GPT dice así: la bondad de Dios es un aspecto central de su carácter y tiene un impacto profundo en nuestras vidas diarias. Cuando hablamos de la bondad de Dios, nos referimos a su naturaleza benevolente, generosa y amorosa, que se manifiesta en todas sus acciones hacia nosotros. Nosotros como cristianos no estamos exentos de pasar situaciones difíciles, de pasar problemas. Pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas de relaciones, problemas en el trabajo. Muchos problemas nosotros podemos pasar. Pudiera ser alguna mala decisión que nosotros hayamos tomado, o podría ser por la desobediencia de la palabra de Dios. No estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, estamos actuando fuera de la voluntad de Dios, entonces vamos a tener situaciones difíciles. Pero también Dios muchas veces, ya tienen ustedes el caso de Job, nos envía pruebas
para forjar, para formar, para mejorar nuestro carácter. Pero lo incierto es que sea que nosotros tengamos la culpa, que sea por nuestra culpa, o sea que Dios nos está enviando pruebas para forjar nuestro carácter cristiano, la misericordia de Dios es constante. Y la palabra de Dios nos dice que se renueva cada día. Nuevas son cada mañana. Entonces la misericordia de Dios de hoy es diferente a la misericordia que Dios tendrá por nosotros mañana. Y será diferente a la de pasado mañana, y así cada día las misericordias de Dios son nuevas. ¿Qué es misericordia? Bueno, misericordia es un favor no merecido. Eso es misericordia. Yo cometo un error y voy vamos a decir que tengo que ir al juicio, pero el juez dice, no, tengo misericordia tuya y te puedes ir. Bueno, esa es la misericordia de nosotros. La pregunta, ¿merecíamos nosotros el sacrificio del Señor Jesucristo? ¿Éramos merecedores nosotros por nuestro comportamiento, por la manera como nosotros actuamos, de que Jesucristo muriera en la cruz y que sufriera todo lo que sufrió? Bueno, por supuesto que no escribí aquí, pero ahí es donde se muestra la misericordia de Dios. Es donde se muestra la gracia de Dios para con la humanidad, la bondad de Dios para nosotros que somos pecadores. Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, los versos 4 y 5, dice: pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Esa es misericordia. Nosotros no merecemos el sacrificio de Cristo, pero en su amor, dice que el amor de Dios es rico en misericordia. Entonces nos salvó. Mira, nosotros llegamos a la iglesia hoy por la misericordia de Dios. Nosotros tuvimos que manejar, ¿verdad? Todo. Dígame, Lili, que viene desde allá arriba casi de Boca Ratón y tiene que agarrar a 95, que yo le tengo pavor. Pero Dios la cuida, y Dios nos cuida y nos trae a la iglesia. Así que estamos aquí por la misericordia de Dios. Tenemos un trabajo por la misericordia de Dios. El hijo de Joslaine y de Luis Manuel está aquí con nosotros por la misericordia de Dios. Nosotros estuvimos orando por este muchacho para que el Señor lo trajera. Aquí está, bienvenido. Pero eso es la misericordia de Dios para ella. Nosotros somos lo que somos, y es que somos por la bondad y la misericordia de Dios. Entonces nosotros, y quiero que entiendan esto también, somos llamados a ser ministros de la iglesia por la misericordia de Dios. Segunda a los Corintios nos dice 4.1, Segunda Corintios capítulo 4 verso 1, por esto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que nos fue dada, no desmayemos. Ello significa que nosotros tenemos que ser diligentes con el ministerio que Dios nos ha llamado a cumplir. Nosotros tenemos que pensar que somos unos privilegiados porque Dios nos da la oportunidad de servir en su reino. Somos parte integral del reino del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Qué les parece? Vamos a ver si mañana el presidente de Joe Biden toma el teléfono y llama y entonces, bueno, mira, Rafael, yo quiero que tú seas el ministro de deporte de este país. Wow.
Y decía, oye, qué privilegio. Lo siento por el pastor Jorge, pero bueno, pastor, me tengo que ir. Bueno, imagínense, eso es un supuesto negado, pero no, es una verdad verdadera, que nosotros somos parte del reino de Dios. Y entonces nosotros tenemos que ser fieles. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar la bondad de Dios. Su fidelidad es grande y constante, lo que significa que siempre podemos contar con Él. Ello nos da esperanza, sabiendo que no estamos solos y que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Su bondad nos asegura que aunque hoy sea difícil, mañana Dios trae nuevas oportunidades y nuevas bendiciones. Amén. Bueno, esa es la primera. ¿Cómo se muestra la bondad de Dios? El Señor es mi herencia, dice el capítulo 24. Esta versión dice, el Señor es mi porción. La versión de la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor es mi herencia. Ha dicho mi alma, por eso en Él esperaré. Nosotros somos llamados a confiar en el Señor. Hemos sido llamados a confiar en el Señor porque Él es nuestra herencia. Si la hermana Gladys le deja a sus hijos una herencia de millones de dólares, ellos pueden confiar en esa herencia. Dirían en Venezuela, allá en mi pueblo, tiene su vida resuelta. Bueno, nosotros tenemos una herencia que Dios nos da. Y esa herencia no solamente la disfrutamos aquí, sino que la vamos a disfrutar más cuando lleguemos a la presencia de Él. Por eso es que Pablo decía, yo no sé si es mejor estar aquí o estar en la presencia de Dios. Y a veces pienso así, ¿qué será mejor? ¿Estar aquí, porque yo sé que todavía hago falta aquí en algunas cosas, o estar en la presencia de Dios esperando todas las cosas que Él nos va a dar? Dios es suficiente para todas nuestras necesidades. Cualquier necesidad que nosotros tengamos, Dios es suficiente. Nada, dice la palabra, es imposible para Él. Con Dios en nuestra barca, todo va a marchar bien. Hay una ilustración, vamos a buscar Mateo 8. Mateo 8, a partir del verso 23. Dejen marcadito aquí en Lamentaciones porque volvemos. Dice esta porción: Él entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces nosotros estamos en la vida y en el momento menos esperado se nos presenta una situación complicada. Y le oramos a Dios y Dios pareciera que no escucha. El Señor dormía, tranquilito acá. Señor, y acercándose lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres, los discípulos, recuerden, siempre lo digo cuando hablo de este pasaje, expertos en pesca. Ese era su trabajo. Conocían del lago de Galilea que se presentaban tormentas y estos hombres estaban asustados. Imagínense cómo sería la tormenta. Los hombres se maravillaron y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Y ese es el verso clave. ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Ese hombre es el Hijo del Hombre. Ese hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese hombre es el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo prometió por su bondad. Lo prometió porque Él es tan bueno
y en Él nosotros debemos esperar. En el Señor nosotros debemos esperar porque Él es nuestra herencia. El Salmo 27:14 dice: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. De manera que nuestra seguridad no tiene que estar en las posesiones, en el talento que nosotros podemos tener que nos lo ha dado Dios, en las capacidades que tengamos, sino en que Dios es bueno y que la bondad de Dios es para todos los días. El chat de la GPT dice, eso póngase ahí, creo que está ahí, Lucy, dice: la bondad de Dios nos invita a descansar en Él y a esperar con confianza. Esta confianza nos libera de la ansiedad y nos da paz, sabiendo que Dios, en su bondad, siempre proveerá para nuestras necesidades. Así que esa es la segunda razón de cómo se muestra la bondad de Dios. Y la tercera razón está en los versículos 25 y 26, dice: Dios es paciente. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y yo quiero hacer una aclaratoria aquí. Esta palabra salvación que está aquí, que dice bueno esperar la salvación del Señor, no es referente a la salvación que nosotros alcanzamos a través de Jesucristo. Vamos a llamar a la salvación de nuestra alma, porque esa salvación hace referencia a la vida eterna y solamente Jesucristo da esa salvación, y de paso no es bueno esperar esa salvación y recibirla, porque no sabemos qué puede pasar y podemos partir sin el Señor. Esta salvación que habla aquí hace referencia a la salvación de un peligro. Por eso dice: bueno es esperar en silencio, con confianza, la salvación del Señor, porque esa va a venir. El Señor la va a enviar. La respuesta que viene de Dios a nuestras oraciones cuando estamos en una prueba. El Salmo 55, 6, 16 dice: no obstante, yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Porque esa salvación, no importa la situación que nosotros estemos pasando, va a venir. Así que la bondad de Dios se revela también en un llamado a esperar en Él con paciencia. Cuando nosotros esperamos con paciencia, y vuelvo a poner, perdóname, el ejemplo de el hijo de Yasmani y de Luis Manuel. Ellos esperaron con paciencia, orando, sabiendo que el Señor iba, así como nosotros estuvimos orando por ella cuando estaba en Cuba. Y Luis Manuel orando y esperando. Y el Señor lo complació en su tiempo. En el momento cuando el Señor consideró, entonces ahí está. Si nuevas son sus misericordias cada día, si reconocemos su fidelidad y amor para nosotros, entonces debemos aprender a esperar el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios no es igual que el tiempo de nosotros. En la Biblia hay dos palabras para tiempo, y se lo he dicho en otras oportunidades. En el griego se habla del cronos y se habla del cosmos. El cosmos es el tiempo de Dios. Y el cronos es el tiempo de nosotros. Minuto, segundo, minuto, hora, día, semana, meses, años. Así medimos nosotros el tiempo. El Señor no mide el tiempo así. Porque dice Pedro, segunda de Pedro 3:8, pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. De manera que el tiempo del Señor es diferente del de nosotros, entonces nosotros tenemos que tener paciencia. Saber que Dios es bueno nos permite esperar con serenidad, confiando en que su salvación llegará
en el momento perfecto. Eso lo dice el chat GPT. Ahora, hay otra pregunta. ¿Cómo debe ser esa espera? Me siento a esperar, tranquilito. Cuando estaba preparando el mensaje me acordaba cuando yo vivía allá en Macuto, yo agarraba una silla de extensión y la abría. Ustedes saben lo que es una mata de uva, un uvero. Bueno, entonces la ponía bajo una mata de uva y me sentaba y los amigos pasaban, para Rafael. Y decía, aquí chico, tranquilito y esperando. Tranquilito ahí, esperando que pasara el tiempo, bueno, no sé. Bueno, pero en el Señor las cosas no son así. No me siento a esperar que Dios envíe su respuesta. Debe ser una respuesta activa. Nosotros como iglesia estamos orando por nuevos convertidos. Nosotros estamos enseñando a crear una cultura evangelística. Entonces nosotros nos sentamos, escuchamos, leemos y nos sentamos a esperar que el Señor nos mande nuevos convertidos. No, nosotros actuamos. Nosotros el sábado pasado salimos a evangelizar al Broward Mall y llevamos información de la iglesia y 5 personas se convirtieron al Señor. Somos activos, estamos esperando, estamos orando, pero estamos actuando. En los deportes hay lo que se llama el plan de entrenamiento, hay una etapa cuando terminan las competencias que es la etapa de descanso. Ahí en la etapa de preparación, preparamos a los atletas, hay una preparación general, una preparación específica del deporte donde van a participar, participan y entonces viene el descanso, obviamente. Así sea el deporte que sea. Pero ese descanso no es que el atleta no, ahora voy a dormir, me voy para la playa, hago lo que quiera, no, él cuida su alimentación, él sigue haciendo actividades físicas, él sigue, si hay en algún fundamento técnico que no domina, entonces él lo está practicando. Se llama entonces descanso activo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que nosotros aprendemos cuando el Señor nos muestra o nos enseña, a esperar. La paciencia que aprendemos en estos tiempos de espera fortalece nuestra fe. Y es lo que nos dice 2 Tesalonicenses 3:5. El Señor dirija el corazón de ustedes hacia el amor de Dios y la paciencia de Cristo. La paciencia nos ayuda a recibir bendiciones, hermanos. Bendiciones que Dios tiene preparadas, reservadas para nosotros. Porque Dios es tan bueno, tenemos que esperar la salvación de Dios en nuestros conflictos, pero esperar activamente. ¿Y cómo se muestra la bondad de Dios? El cuarto y último, disciplinando a los suyos. Bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud. La Nueva Traducción Viviente dice, y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Yo estaba dudoso si compartía de este verso o cerraba en el verso anterior, pero dije, no, el Señor Dios habla. Porque aquí, a ver, yo creo que Dayana es la más joven. Ya podemos decir, bueno, porque dice aquí el verso nos dice que bueno como dice, bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud. Pero yo creo que nosotros podemos hacer dos cosas, aplicarlo a nosotros, pero también a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Dios es tan bueno. Y yo me traje esta Biblia porque pensaba que si había alguno de los muchachos aquí, yo le iba a leer el versículo en inglés. Pero no está, así que no se lo voy a leer. Porque aún, bueno, yo no está joven. Aún, oigan bien, a los jóvenes las pruebas lo ayudan. Las pruebas ayudan a los jóvenes a entender la bondad del Señor,
Aprender a enfrentar desafíos y disciplina, que no es para castigarnos, sino para hacernos crecer espiritualmente. El Proverbio 3:12 dice, porque el Señor disciplina al que ama, como el Padre al Hijo a quien quiere. Las pruebas que nosotros hemos enfrentado y que enfrentan los jóvenes son una forma en la que Dios los va moldeando. Dios los va moldeando a ellos de una manera tal que poco a poco van tomando la forma del Señor Jesucristo. Así va moldeando Él a los jóvenes. Él es la guía de ellos a través de estos procesos. Le da sabiduría, le da fortaleza, le da madurez, le da fe a estos jóvenes. Y el chat GPT al que utilicé bastante esta semana dice, la bondad de Dios, por tanto, no solo nos consuela en tiempos de prueba, sino que también nos transforma, haciéndonos más capaces de reflejar su amor y carácter en nuestras vidas. Así que hemos iniciado una nueva serie. Dios es tan bueno. Esa serie está basada en el libro de Lamentaciones, la predicación de hoy. Y hemos aprendido que la bondad de Dios se muestra en su misericordia. Y dice, por ella no hemos sido consumidos y son nuevas cada mañana. Él es nuestra herencia. Así se muestra su bondad. Todo lo podemos en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muestra su bondad en su paciencia. Nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor, esperar en su tiempo, continuar orando, continuar comunicándonos con Él, pero el Señor va a responder a su tiempo. Y nos enseña su bondad a través de la disciplina, porque a quien Dios ama, Dios corrige. Dios es tan bueno. Así se titula la serie. Pongamos toda nuestra confianza en Él. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias por esta nueva serie que hemos iniciado. Dios es tan bueno. En misericordia, en amor, en paciencia, en disciplina, en bondad, en provisión, en salvación. No hay nada que sea imposible para Dios. Y aprender que si Él es bueno, nuestra responsabilidad es también corresponder a esa bondad. Así que te pido, Dios, que nos ayudes cada día a esperar en ti y a crecer a la estatura y a la plenitud de Cristo Jesús. En tu nombre oramos y damos las gracias. Amén y amén. Dios me lo bendiga.